la paz en Colombia hoy está en crisis precisamente por la violación de los derechos humanos en Venezuela. Para que la gente sepa, porque eso obligó al presidente Duque a sacar dinero de donde no tenía y a subir los impuestos, más con toda la gente que ellos le meten para adentro en esa avalancha, más con los guerrilleros, etcétera, pues crean una quinta columna y le crean un problema a un Estado muy fácilmente. De modo que si el régimen cubano no es un Estado de derecho moderno, no es un Estado moderno, no es un Estado de derecho, si el régimen cubano es un régimen totalitario, donde los ciudadanos no tienen la capacidad de defenderse, ni los abogados tienen la capacidad de defender. Date cuenta que los abogados en Cuba no podían sacar ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos para defender a alguien, porque el que sacara la Declaración Universal de los Derechos Humanos en público iba preso. Ustedes saben cuánta gente fue preso y cumplió 3, 5, 8 años por andar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los abogados cubanos no pueden utilizar las doctrinas foráneas de derecho. Entonces, si los abogados cubanos, si el régimen cubano no es un Estado de Derecho, si el régimen cubano es un régimen totalitario de orden y mando, si no hay independencia del Poder Judicial, si los abogados no tienen la capacidad para poder defender a nadie, y ni los defendidos tienen el derecho a elegir un abogado de su preferencia, y además las instituciones del Estado, el Estado está incapacitado por su propia naturaleza de darle justicia a los ciudadanos, y por tanto lo que existe ahí son solamente instituciones de represión. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ir. Tenemos dos opciones. Dos opciones. En el campo nacional tenemos que apelar a Santo Tomás de Aquino. La rebelión política. No nos queda otra. Y en el campo internacional acudir a las instituciones internacionales con el propósito de que nos socorran, de que nos ayuden a darle la justicia a nuestros ciudadanos que el Estado cubano no garantiza y que a los cuales los ciudadanos cubanos no tienen derecho. Muchísimas gracias. No sé si te expliqué bien. Si... Mejor no pudiste explicar. No, muchas gracias. Pfizer, Sí. Yo estoy aquí, te lo digo sinceramente, estamos, por lo menos este soy yo hablo en mi primera persona, pero creo que todos estamos con la boca abierta. ¿Cuánta falta nos hacía un abogado? ¿Cuánta falta nos hacía un especialista de tu nivel para refrescar lo que es ese conocimiento? Que digo que estamos en pañales porque realmente dentro de nosotros no somos abogados, somos simples luchadores. Queremos la libertad de Cuba y soñamos muy fuerte. Pero realmente, no sé, me he quedado así como diciendo, wow, cuánta sabiduría. Una pregunta que te quiero hacer yo, porque nadie más ha levantado la mano ni hay nadie pendiente, y si lo está, me da pena, porque hay veces que vengo con estas ideas y después se quedan así, no me preguntan, pero es necesario. Oliva no habla, no me pregunta nada, lo veo escuchando ahí. Oliva Salazar, ¿no? O Lázaro, Oliva, ¿cómo? Bueno, ante todo, buenas noches, señor doctor Pfizer. No, yo le he escuchado a usted, como dicen mis compañeros, mis colegas del grupo, me ha deleitado con el conocimiento que usted tiene, y bueno, que para nosotros es, como decía Emilio, es un honor, ¿no? Tener la presencia de usted, un abogado que tiene conocimiento, un poco de filosofía. Usted habló de Montesquieu, habló de diferentes filósofos. Yo estudié historia en la Universidad de La Habana y conozco muy bien lo que es que la palabra, he leído Montesquieu, he leído a esos filósofos, y es interesante lo que usted dice sobre el Estado, sobre el pacto social. Yo quería documentarme mucho más. Yo había escuchado el pacto social, pero bueno, para mí es un honor escucharlo, la idea, ¿cómo pudiera decir? Todo lo que es el concepto, lo que es el pacto social. Los fundamentos, sí. El fundamento, que para mí es una cosa correcta. Verdaderamente que en Cuba es un poco difícil ahora en estos momentos, porque bueno, la situación en Cuba es bastante complicada. De hecho, tenemos que eliminar la dictadura.
y después poner en práctica todo este mecanismo, es decir, todo la constitución que hay en Cuba no es constitución. Usted lo había dicho, el Partido Comunista dirige una constitución no la dirige ningún partido. Porque la constitución suiza, que está hecha en 1291, que después se ha ido modificando, no dice ahí ningún partido político. Simplemente es un grupo, los ciudadanos y diferentes, ningún partido suizo dirige la constitución. Es decir, los partidos tienen que seguir a regla la constitución suiza. Es decir, ya sea, y aquí en Suiza hay varios partidos políticos, incluso en el Parlamento suizo, en el Consejo Federal, está organizado por diferentes partidos políticos y todos los políticos tienen que regir la constitución. Ningún partido específicamente dirige y orienta como la constitución cubana. Eso es totalmente ilógico. No entiendo por qué esa constitución es como la constitución islámica, como los países islámicos que tienen una... Exactamente, tienes toda la razón. Así es. Así es. Porque los países islámicos tienen una constitución. Yo no sé si tienen constitución porque yo no... Seguro, tienen que tenerla. Lo que pasa es que es todo islámico, todo es como... Y el régimen comunista cubano es de corte feudal y corte fundamentalista. Como los musulmanes, que si no es esto así, si la mujer no puede... Si no usas el velo, la mujer no puede entrar o no puede caminar por la calle. Y el régimen cubano es, si tú no estás de acuerdo conmigo, te elimina de todo. Y ahora, antes era peor. Antes, yo pienso que en los años 70, yo nací en 1971, y en los años 80 el adoctrinamiento era difícil. Todo el que estuvo en la escuela, todos casi, Yuri, los que somos la generación, casi todos, el adoctrinamiento era difícil. Había que decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che, y era obligatoriamente. Había que usar pañoletica y bonita. Y había que ir a las manifestaciones. Todas. Y había que ir a manifestaciones y había que echarle flor a Camilo, que no sé, que eso fue una mentira. Echarle flor a Camilo en cualquier río, una poseta, donde se le ocurriera. Yo vivía en La Habana, había que ir al Malecón, al Tritón. Yo me acuerdo que vivía en playa. A un Camilo que quizás ellos ahogaron. No, evidentemente que lo mataron. Es decir, que estamos invocando a un muerto que no se murió en el mar, porque que el avión no se cayó en el mar, como un avión de Camagüey a La Habana se va a caer en el mar. Yo no sé, y si los aviones, hace unos años atrás, un avión de Air France se cayó a 3.000 metros, un accidente aéreo en un avión de Air France que venía de Brasil hasta Francia, y encontraron un resto del avión a 3.000 metros de profundidad. Entonces, ¿cómo se entiende que La Habana de Camagüey a La Habana no encontraron nada? Pero bueno, son cosas así. Esos son parte de feudalismo que tenían ellos, un poco fundamentalista, y nosotros hemos crecido así en ese fundamentalismo. Y realmente ya es hora que ya hay que cambiar eso. Y pienso que lo que usted habla es correctamente. Yo pienso que la sociedad cubana tenemos que educarla un poco más, a la manera filosóficamente, pero hay que cambiarlo todo. Hay que cambiar. Yo pienso que, no sé si usted está de acuerdo conmigo, yo pienso que cambiar la mentalidad, porque son 100 años prácticamente de un sistema político. Más que la mentalidad, yo pienso que a nosotros nos está pasando lo mismo que le pasó a la sociedad haitiana. Tenemos un daño antropológico grave que yo pienso que cuando se caiga el castrismo vamos a resolver poco, si no somos capaces de integrarnos a sistemas institucionales internacionales. Exactamente. Porque nosotros no vamos a estar capacitados para... es decir, si tú te pones a ver las instituciones... Mira, para que tú tengas una idea, yo asumí la defensa de José Daniel Ferrer y yo tuve que hacerla por mi cuenta sin contar con él porque él quería dirigirme. Hasta tal punto que terminamos casi que peleados. Porque en Cuba tú le dices a una persona esto es así y ya es tanto el daño antropológico que tiene la gente, en tanto al daño que se le ha hecho a la gente, que todo lo que tú le digas la gente piensa que es para hacerle daño y ya saltan contra ti. Exactamente. Y esto que yo les digo a ustedes, yo no lo puedo hablar con cubanos de Cuba. No me hacen caso. El libro mío no se lee en Cuba y es un libro que yo escribí durante
30 años yo hice investigaciones para escribir ese libro, El Soberano y Ciudadano. Así que imagínate el tiempo que yo he invertido para eso, hermano. Ese libro yo lo empecé a escribir en 1888, por ahí, y vino a salir la luz en el 2015 o el 2000. Oye, 1800, no, 1800. Digo, de 1988, No, por ahí. realmente, Y entonces, es así. Y la gente no lo lee en Cuba. No, realmente es así. Es como nosotros ya estábamos Incluso los más intelectuales dentro de la oposición. Yo ayer o antier, yo estaba hablando con un opositor, no te voy a decir el nombre, que es quizás el más preparado de todos ellos, porque ya es un problema no de conocimiento, es un problema ya un daño antropológico. Entonces, yo le estaba diciendo que yo no creo en las constituciones, porque los países que están triunfando en el mundo realmente no tienen las constituciones como las tenemos nosotros en Latinoamérica. Exactamente. Por ejemplo, a los israelitas, cuando se le dio ese territorio, las Naciones Unidas le digo, hagan una constitución. Y los padres fundadores de ellos se negaron a hacer una constitución. Israel no tiene una constitución. Cuando Mandela tomó el poder, lo quisieron obligar a hacer una constitución y se negó a hacer una constitución. Y Sudáfrica no tiene constitución. Inglaterra no tiene constitución, Estados Unidos no tiene constitución, Jamaica no tiene constitución, Holanda no tiene constitución. Sí, los países que más avanzan en el mundo son los que no tienen constitución. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque las constituciones tienen forma de ley y la ley es dogmática y la ley es vertical y la ley te establece unos parámetros estrictos que no tienen nada que ver con la dinámica de la vida. Yo, por ejemplo, me pienso en las revoluciones latinoamericanas. Yo estoy seguro que muchos revolucionarios latinoamericanos hicieron sus revoluciones de buena fe. Lo que sucede es que cuando ellos toman la revolución, hacen una nueva constitución, a los 20 años, ya eso es caduco, ya eso está viejo. Entonces, en un sistema donde tú no tengas constitución, donde tú no tengas el imperio de la ley, pues la sociedad puede estar creando derecho constantemente, como sucede en Estados Unidos, como sucede en Inglaterra, como sucede en Sudáfrica. Date cuenta que son los países que más estabilidad tienen. La ley tiene una serie, mira, la ley es dogmática. La ley te exige principios de generalidad. Es decir, que tienes que hacer una ley para todo el mundo, cuando cada caso es completamente diferente. Yo soy abogado y yo ejerzo en Puerto Rico y en los Estados Unidos y ejercí 20 años en Cuba. Yo llevo aproximadamente 10 o 15 años que yo no voy a juicio. Los casos yo logro resolverlos por acuerdo antes de hacer el juicio, sin aplicar la ley. Y a mí me da mucha gracia porque cuando yo llegué a Puerto Rico de entrada me llamaba mucho la atención, porque los jueces ven un caso de cualquiera que tenga, se miraban y dicen, abogado, pónganse de acuerdo porque si no, les aplico la ley. Es decir, la ley es como la peste, lo peor. ¿Por qué? Vas a tener que entrar por una regla que no te gustan, vas a tener que entrar, ¿cómo se llama? Por unas cánones que no tienen que ver con tu caso, y además el juez, lógicamente, pues si tú no eres cooperador, pues te va a imponer las cargas del proceso y vas a tener que pagar el fiscal y vas a tener que pagar el juez y vas a tener que abogar los abogados y las costas, etc. De modo que cuando tú logras que los casos se resuelvan extrajudicialmente, que es una manera de democratizar la justicia, porque los ciudadanos se hacen justicia, pues tú te das cuenta que cada una de las partes cede un poco. Y tú te das cuenta que una parte va a estar un poco agradecida del otro porque se dio para ponerse de acuerdo. Y entonces las cosas quedan más en armonía. Mientras si tú vas a un juicio, uno gana y uno pierde. Y el que gana puede salir contento, pero el que perdió va a quedar mordido. Y esa va a ser una distancia de rencor que se va a quedar. ¿Ok? Así que tenemos que
tenemos que darnos cuenta que ese concepto del imperio de la ley, pues es un concepto que viene lógicamente del conquistador, que viene del imperio, que viene de los imperios. No es la justicia, la ley no es la justicia. La ley no es la justicia. Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que usted dice. Realmente, verdaderamente, verdad que en Cuba, como usted dijo, el daño antropológico ha sido que durante 62 años, que verdaderamente la palabra como usted habla, normalmente usted solo dice a una persona, quizás habrán 2 o 3 personas que pueden entenderlo, pero una persona que está haciendo una cola, que no tiene nada que comer, usted le habla como usted habla, de pacto social, o le habla de la condición de 40, la gente va a decir, no, yo lo que estoy es que tengo que hacer la cola al pollo. Y entonces tiene que después, que la policía después, si hay toque de queda, que a las 9 de la noche no puedo estar fuera, que lo demás y demás. Y entonces, y lo más triste, no sé si usted está de acuerdo conmigo, lo más duro que se ve en este momento en Cuba es el odio que se está creando, que lo está creando la dictadura, el odio entre los mismos cubanos. El cubano que denuncia al otro. Ayer mismo estaba viendo yo un acto que pasó en La Habana, ayer o antier, que pasó en La Habana Vieja, en el barrio de Jesús María. Y había gente que estaban protestando por X motivo. Y había una señora que decía patria o muerte y la otra patria o vida. Y entonces las ofensas que le decían la gente que estaban diciendo patria o vida a esa mujer. Y después vi otro video que yo pienso que mis colegas lo han visto, que pasó en el cerro, un señor que se lo deberían llevar preso, después en Carlos III una señora con una java. Entonces se está creando un odio que lo está creando el régimen, porque los policías una de las cosas que yo trato de expresar en mis directas y trato de hablar con los dirigentes políticos de otras partes del mundo es hacerles saber que si no se actúa con inteligencia en la cosa de Cuba en estos tiempos, eso puede terminar a machetazo, a puñalada, como sucedió en la época del machadato, que cogían a los chivatos y los arrastraban por los colgados de los tranvías, que cogían a los policías y los arrastraban en las guaguas por toda La Habana. Y yo pienso que si no logramos la solidaridad internacional, si no logramos involucrar a la comunidad internacional, pues va a suceder eso. Y les voy a decir algo más. Martí organizó la lucha desde fuera. Yo no creo que la gente que está dentro de Cuba tenga capacidad para organizar el futuro de Cuba. Es decir, la gente que está en Cuba puede hacer una rebelión, pero hasta ahí. Pero la rebelión no es el triunfo de la oposición. El triunfo de la oposición es poder crear las estructuras para una nueva sociedad con todos y para el bien de todos. Y eso lo podemos hacer nosotros desde afuera y comenzar a dibujar eso. Y les voy a decir algo más. Y esto es premicia, lo tenía para un libro, para mi libro que quiero hacer, pero lo voy a decir ahora. Estos países que yo les hablé a ustedes, que no tienen constitución, e hicieron pactos sociales, pero no constitución. ¿Sabes quiénes hicieron los pactos sociales de esa gente? Los hombres más capacitados de esos países, no los políticos. Porque si tú vas a una asamblea constituyente, ¿quiénes son los que van a esa asamblea constituyente? Los políticos. Esta tesis que yo le estoy planteando a ustedes en una constituyente no triunfa, va a triunfar lo que dice José Daniel Ferrer y lo que dice Fariña, que son políticos de barricada, etcétera, que tienen seguidores y que la gente cree más en ellos que en mí porque son los que se han jugado en los últimos tiempos. Y lo que digo yo no vale. Sin embargo, la Constitución norteamericana no fue producto de una asamblea constituyente. Porque las asambleas constituyentes, recuerden, la conforman los políticos. ¿Y qué es política? Bueno, pues usted tiene que saber que las políticas son partidos ideológicos.
¿Y qué son las ideologías? Las ideologías son sistemas de pensamiento que tienen un propósito político, pero no se fundamentan ni en la ciencia, ni en la realidad, ni en el discurso de la naturaleza, sino en la voluntad política. Nosotros necesitamos que haya un pacto social creado por científicos sociales. Porque la ciencia, ustedes saben que la ciencia son esas verdades descubiertas en virtud de un sistema científico, científicamente incluso verificable, ¿verdad? Entonces, los pactos sociales no pueden ser ideología. Por eso, la Constitución de 1940, que la gente piensa que fue la mejor Constitución de Cuba, es la peor Constitución de Cuba. Fíjate que si es un disparate que tú te pones a analizar y te habla por un lado de la soberanía del pueblo, por otra parte te habla de la soberanía del Estado y por otra parte te habla de soberanía nacional. Entonces, ¿quién es el soberano? Y eso fue lo que sucedió. La Constitución de 1940 era un proyecto político de esos políticos que triunfaron en la Revolución del 33 y quisieron consagrar después lo que era su proyecto político. Que todo el mundo tiene derecho al trabajo. Eso dice la Constitución. ¿Y quién le dijo que el Estado es una empresa? Que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. ¿Quién dijo que el Estado puede garantizarle una vivienda a todo el mundo? Entonces, léanse lo que yo he escrito, y hay unas conferencias mías sobre la Constitución de 1940. La peor Constitución de Cuba es la Constitución de 1940, hasta tal punto que para el año 1940 no sirvió y fue letra muerta. Porque al ser un proyecto político, los que fueron políticamente derrotados en la Revolución del 33 no participaron, pero después eran fuerzas vivas cuando se reorganizaron. No pudieron participar en la Constitución de 1940 porque sus líderes estaban presos, otros se los habían macheteado, otros se tuvieron que ir al exilio, esos partidos se rompieron y nada más que fueron a la constituyente los victoriosos. Pero cuando esa fuerza, esos empresarios, etcétera, pasado un par de años, se reavivaron, pues le hicieron una resistencia tal a la Constitución del 40 que no permitieron que se aprobara una sola ley complementaria que permitiera que la Constitución del 40 se materializara en la realidad. Y se formó el caos. Y por eso viene Batista. Y por el caos de Batista viene después Fidel. Es decir, que el daño antropológico de Cuba viene desde 1933. Es más, te voy a decir algo. Porque es que se habla muchas cosas. Los cubanos caímos en un infantilismo tan grande. Todavía estamos con ese problema de la doctrina Monroe, ¿no? Que enemigos de esa teoría norteamericana de que América para los americanos. Mira, los americanos nunca, yo soy abogado en Estados Unidos y estudio lo que es la doctrina de la madurez. La madurez es un principio jurídico norteamericano. Es decir, cuando los casos están maduros o no están maduros. Esa doctrina no decía Latinoamérica para Norteamérica. No, ellos decían América para los americanos, porque era una situación geopolítica. ¿Qué trajo como consecuencia cuando América no fue para los americanos? Que se metieron los rusos. Y ahora tenemos los rusos metidos en Cuba y en China. Y para sacarlo de Cuba y de China posiblemente pase lo mismo que pasó en Siria. Que por ellos mantener el control del Mediterráneo y el norte de África, los rusos no dejaron allí piedra sobre piedra. Y mantener a Venezuela de su lado y mantener a Cuba a 90 millas de ellos, les puede hacer mucha gracia. Y posiblemente, aunque nosotros hagamos una lucha muy tenaz, no nos dejen ganar. Posiblemente, si hubiese existido la enmienda Pla, los rusos no hubiesen podido entrar a Latinoamérica. Entonces, si Venezuela no fuera Venezuela, lo de Chile no hubiera pasado en Chile, posiblemente la guerra en Latinoamérica, en Centro, hubiese tenido que apoyar a aquellas dictaduras de derecha en Latinoamérica para que no entraran los soviéticos. Y Estados Unidos hubiese hecho una política más consecuente con su concepción del Estado y el derecho con la Constitución norteamericana, que lo quisieron. Es decir,
hay muchas cosas que tenemos que revisar. Hay muchas cosas que tenemos que revisar. Yo le tengo terror. Es una asamblea de políticos y yo no creo en los políticos. No es porque sean inmorales, no. Es que la política, la función de la política es idear proyectos. La política es ideología, forma de ver la televisión. Le preguntaban a Juan Rufio, ¿usted qué es? Yo soy un mentiroso, porque yo escribo novelas. Entonces los políticos que son mentirosos, cuando el pueblo le dice a los políticos que son mentirosos, están diciendo la verdad. Yo prefiero la Constitución norteamericana que la hizo Jefferson, Madison, sus tres o cuatro científicos que hasta el día de hoy no han sido superados por ningún ingeniero social ni por ningún tipo de político. Y la Constitución y el pacto que se logró en Sudáfrica fue por Mandela. Mandela y Desmond Tutu, esos dos genios. Y las que hicieron en Israel fueron los padres fundadores de Israel. Y son los países que avanzan. Son los países que avanzan. Donde meten la cuchareta los políticos, pues el peligro es grave. Así que le he dicho esto a ustedes porque veo que ustedes son un grupo inteligente, racional y están allá, donde tienen más cerca lo que yo les estoy dibujando precisamente por la revolución informática y los avances que ha logrado Suiza al respecto. Pero esto que yo le he dicho a ustedes no lo había dicho acá, porque si yo digo aquí que la Constitución del 40 es un desastre y que yo no creo en las asambleas constituyentes, lo menos que me van a decir que soy un castrista y que soy un fidelista más, etcétera, etcétera. Así que esto es un problema complejo y ya a mí lo que me queda es hablarle y escribir, porque yo soy un viejo, no voy a ver la Cuba, que es lo que ustedes ven, que ustedes posiblemente vayan a ver, y que además es una Cuba bien incierta. Está descolocada incluso geopolíticamente, completamente equivocada, y con el temor de que está situada en el Caribe, que es el mar por donde más circulan submarinos, y está situada en el mar donde más barcos hundidos han existido en la historia de la humanidad, donde más guerras se ha formado en el mar, más lucha se ha formado en el mar, porque es el puente de las Américas y la circulación del mar Atlántico. ¿Ok? Así que las luchas ahora son luchas geopolíticas y les voy a confesar otra cosa. Los imperios siempre existieron, ¿saben? Y los imperios existen y van a existir, pero además los imperios son necesarios. De modo que tenemos que estar con Juana o con la hermana. ¿Ok? Y la política, lo dijo Martí, es el arte de lo posible, no lo que queremos. Cuba no es una isla encerrada en sí misma. ¿Ok? Así que esto es bien complejo. Esto es bien complejo. Sí, es verdad. Y Martí tenía un ideario, pero Martí no tenía un sistema y eso nos hizo mucho daño. Y Martí hablaba de política en metáfora y la metáfora no es para hablar de política. Muchas veces todavía la gente no sabe qué dijo Martí.